hermano que abra su Biblia en Primera de Juan, no es cierto, en el libro de los Hechos, todavía tengo la otra predicación. Libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 43 al 47. Cuando lo tengas, se pone de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. 2, 43 y 44. Igual 47, perdón. Lo tenemos listos. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. También permítame orar por la palabra. Bendito para Dios, Dios nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío, por esta, Señor, bendición que nos da de estar en tu casa para recibir el consejo de tu palabra, Dios. Te pedimos, Padre, nos des entendimiento, Señor, discernimiento para llevar, Señor, a nuestros corazones la palabra que recibiremos. Te pedimos en esta hora, precioso Dios, que tu presencia se mueva con poder en nuestras vidas. Que aquel que venga perturbado o con necesidad de sanidad, Señor, en este día se encuentre con tu mano de poder y haga, Señor, maravillas en aquel que lo espera en esta hora, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia se mueva, Señor, como ese fuego, Señor, poderoso del día del Pentecostés, Señor, en medio de nosotros, Padre, y haga, Señor, un avivamiento en los corazones de lo que nos hemos reunido en esta vida. Te pido en esta hora, Espíritu de Dios, que seas tú usando mi vida. Me hago a un lado yo, Señor, y te dejo toda la libertad a ti, Señor, de usar, Señor, estas manos, de usar esta voz, para que sea glorificado tu nombre, precioso Padre, y todo lo que suceda, Señor, sea para la gloria tuya. Te pedimos, precioso Dios, que eches fuera lo que perturbe la mente y el corazón, lo que se presenta, bendito Dios, en lo oculto, Padre eterno, que sacaron fuera en el maravilloso nombre de Jesús. Y que la gloria de tu presencia, el poder, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, llene este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Últimamente he estado escuchando, viendo, analizando algunas predicaciones. De las predicaciones que yo predicaba desde hace mucho tiempo, tengo una carpeta donde guardo todas mis predicaciones, las que he escrito. Y de repente me toco con esa carpeta y me gusta repasar los mensajes que en algún momento Dios me dio para la iglesia. Dios me dio el tiempo de ser evangelista también. Y encontré una evidencia de cómo es que Dios habla a nuestra vida, cómo es que Dios hace su obra por medio de la misma predicación, para que la vida y el entendimiento de los que la escuchan puedan ser transformadas. Hay predicaciones que tienen mucha unción, hay predicaciones que tienen mucha presencia de Dios, nada más por el puro tema, por el versículo del cual se va a predicar. En algunos momentos el Espíritu Santo nos enseña de manera enseñable, ¿no? De manera en lecciones, cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Pero a la par de ello me puse a orar, me puse a meditar sobre la situación, la condición de la iglesia actual. Y no solamente yo, sino muchos hombres de Dios, ahorita por donde quiera que usted esté escuchando la palabra de Dios, va a escuchar la frase o va a escuchar la enseñanza o el mensaje de que la iglesia tiene que volver a ser la iglesia de Jesucristo en esta tierra, porque el tiempo es corto y es necesario que los suyos volvamos a la obra que es la vida que debemos de vivir. A su nombre. Y bueno, estaba investigando, estaba pensando, estaba viendo qué mensaje poder darle en este domingo. ¿Qué le puedo dar a tu iglesia, Señor? Dame una palabra. Permíteme aprender de lo que he estado estudiando para poder darle a tu iglesia pues un alimento espiritual que le pueda servir, que le pueda ayudar en su vida, que le pueda añadir de alguna manera a su entendimiento
porque lo que el Espíritu Santo está en esta hora hablando, en este tiempo hablando, es que la iglesia tiene que prepararse para lo que es inminente, para lo que pronto sucederá, amén, y es el arrebatamiento de la iglesia. Así es que en esta hora le voy a dar lo que Dios me dio, y espero que esta palabra llegue a causar el efecto que el Espíritu Santo espera que cause en usted, para que su vida sea transformada y sobre todo para que la iglesia en este tiempo tan malo mejore su condición, porque es necesario que ya la iglesia levante la cara, diríamos algo así, levante manos de victoria por todas las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, y que ya es tiempo de que vuelva el Espíritu Santo a tomar preeminencia en la iglesia, y que los milagros vuelvan a la casa de Dios, y que el avivamiento vuelva al corazón de los cristianos. Así es que ponga atención a lo que la palabra de Dios va a hablar. Yo sé que de repente una frase, de repente una ilustración, un versículo pueda hacer la diferencia en su entendimiento. Así es que con todo el temor de Dios y con todo el anhelo de mi corazón, le voy a entregar este mensaje. El tema es: volvamos a ser la iglesia de Jesucristo. Y algunos podrán decir, bueno, ¿por qué no somos la iglesia? Pues sí, en apariencia, en esencia, nos reunimos en un lugar, tenemos 4 paredes donde podemos resguardarnos, ¿verdad? Poder entonar alabanza, recibir un mensaje, pero la realidad es que estamos muy distantes como iglesia. Estoy hablando, aunque somos la iglesia de Jesucristo, estamos muy distantes de manifestar, ¿verdad? La voluntad de Dios para su iglesia. Dios puede hacer muchas cosas por su sola voluntad, pero a usted y a mí nos ha dado la oportunidad de ser sus manos. A usted y a mí nos ha dado la oportunidad de ser su voz. No que Dios no pueda hablar, no que Dios nos mire, no pueda tocar a las personas, pero usted y yo somos representantes de Cristo en esta tierra, y como representantes de Cristo tenemos que representarlo dignamente como lo que Él es: Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, el Todopoderoso. Y usted y yo tenemos esa encomienda de parte de nuestro Dios. A su nombre. Espero, hermanos, que esta palabra logre el propósito sobre su vida. En primera, no podemos definir la Biblia, la palabra nos enseña que no podemos definir la iglesia de Jesucristo por conceptos de hombres, sino por la misma palabra. Y la misma Biblia nos enseña cómo debe de ser la iglesia. Y por decir la iglesia es usted y yo, no es la construcción. Usted y yo somos la iglesia de Jesús. ¿Ya están listas, maestras? ¿Todavía no? Okay. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos los que debemos entender lo que es ser la iglesia. Y en primera, dice la palabra de Dios que en el día del Pentecostés, despuésito del día del Pentecostés, hubo un gran avivamiento causado por el mensaje de los apóstoles. El mensaje de los apóstoles fue certero. ¿Listo? Niños, pueden pasar a su salón con cuidado, por favor. Niños, pueden pasar a su salón, por favor. Despacito, no corran, no brinquen. Y sobrevino temor a toda persona, dice la Biblia. Y miren que si vamos a definir la iglesia de Jesucristo de estos últimos tiempos, el temor es exactamente lo que no hay o no habita en el corazón del cristiano común. Temor reverente a nuestro Dios. Temor no quiere decir que usted le tenga miedo a Dios, sino respeto. Ese temor que le causa al cristiano tenerle respeto a Dios. Respeto en lo que vemos, respeto en lo que hablamos, respeto en cómo vivimos. Un respeto reverente, por darle reverencia a nuestro Dios. La primera evidencia de una iglesia bíblica, de una iglesia enfocada en la palabra de Dios, es el temor que pueda manifestarle al Dios que los salvó de la condenación eterna. Pero tiene otras cualidades. Ahorita le voy a dar lo que Dios me dio, nomás le voy a hacer un recuento de lo que dice el versículo. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno,
y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si hemos de definir nuestra labor como iglesia en medio de la sociedad, solamente es la Biblia la que puede darnos la pauta de entender cómo debe de ser una iglesia. En primero, la iglesia debe de ser temerosa de Dios, reverente a su presencia, tomar lugar en toda la obra de nuestro Dios, ser parte de esas maravillas y señales como lo fueron los apóstoles, tener a bien el estar juntos creyendo en la palabra de nuestro Dios y tener todas las cosas en común. Bueno, te voy a parafrasear un poquito. Yo me imagino, y cuando digo me imagino es porque uso mi imaginación para querer entender lo que la palabra de Dios enseña. En un momento en la vida de los hombres fue perturbada por un movimiento causado por un nazareno en todas las regiones donde este hombre andaba. En un momento la comodidad de los sacerdotes de aquellos tiempos, de los escribas, de los fariseos, fue perturbada por el mensaje de uno que andaba predicando por ahí, de un hombre que movía multitudes. Y donde andaba este hombre, siempre lo acompañaban una cierta cantidad de seguidores que siempre fueron fieles con él, que siempre manifestaron fidelidad al mensaje de Jesucristo, a la enseñanza de Jesús. Perturbada la vida de los enfermos, trayendo sanidades para que creyeran en el poder del Dios Todopoderoso de los cielos. Y el mensaje de Jesucristo era tan enfático, tan directo, que no dejaba lugar a dudas. Por eso cautivaba la vida de aquellos que escuchaban su mensaje. La Biblia nos enseña que grandes multitudes seguían a Jesús y muchos eran testigos de los milagros que el Señor Jesucristo hacía. En algún momento en la historia, en la percepción de las personas alrededor, la situación cambia. Aquel que anduvo haciendo milagros fue arrestado, aquel que anduvo haciendo milagros fue enjuiciado, aquel que anduvo haciendo milagros fue torturado, aquel que hizo milagros y trajo mensajes poderosos para la conciencia de los hombres, estaba siendo crucificado y muerto en una cruz. Y yo le digo que me imagino la percepción de las personas, porque hay mucha evidencia de que muchas personas no seguían a Jesús por la enseñanza, aunque la gran mayoría entendía lo que él hablaba. El mismo Señor Jesucristo lo declaró y dijo: ustedes me siguen porque les di de comer y están esperando que vuelva a suceder ese milagro. Así es que la percepción de las personas alrededor con respecto a Jesús fue también distorsionada, fue tambaleada cuando vieron a aquel que hacía milagros estar en una cruz. Muchos no escucharon el mensaje del Señor Jesucristo cuando dijo: voy a resucitar al tercer día. Solamente los apóstoles recibieron el mensaje directo de Jesús de que vendría después de su muerte. Él les declaró: al tercer día resucitaré. Y luego el Señor Jesucristo les enseñó con evidencia que Él es Dios, porque se levantó de los muertos, se presentó ante ellos con puertas cerradas, y aquellos que recibieron el testimonio del Cristo resucitado. Previo a ser levantado al cielo por una nube, el Señor Jesucristo les dio la promesa, les dijo que fueran a Jerusalén, que fueran al aposento a recibir la promesa que les dije del Padre, para que dentro de muy pocos días ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Señor estaba siendo levantado, les dijo: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y miren que el mensaje de los apóstoles desde el principio era: Cristo viene, Cristo viene. Porque ellos esperaban que así como el Espíritu Santo fue derramado como promesa del Señor, así mismo ellos creían en su corazón que Jesucristo volvería antes de que el último de ellos muriera. Así que el mensaje de los apóstoles siempre fue: Cristo viene. Aquellas personas que habían sido cautivadas, que habían sido perturbadas, que habían sido sanadas, que habían recibido un milagro de parte del Señor Jesucristo, se vieron en la necesidad, de cierta manera, de escuchar el mensaje de los apóstoles. Los apóstoles tenían una cualidad, que predicaban lo que habían visto y oído del Señor. Estos apóstoles estaban concentrados, estaban centrados en que todo hombre que escuchara, que tuviera a disposición o que estuviera cerca,
siempre oyeran el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Los apóstoles se dedicaron en que la palabra que el Señor predicó para con ellos llegara a todo hombre y a toda mujer que estuviera delante de ellos. Y miren, en algún momento dice la Biblia que Pedro se levanta, predica la palabra, se convierten cientos de personas, y después de ello sucede esto. Dice la Biblia que los apóstoles se reunían en las casas, que se reunían en los parques, que tenían una cualidad que cautivaba el corazón de las personas, captaba la atención de las personas por querer estar en el lugar. Dígame usted, si una iglesia que acoge al que recién llega, como si fuera su propia familia, como si todo el tiempo lo hubiera conocido, iglesia que muestra amabilidad, que muestra apegamiento a las personas que llegan, son iglesias que son aceptadas por aquellos que recién llegan a las iglesias, la cordialidad, la manera de conducirse dentro de la iglesia, pero sobre todo el saber que llegas a un lugar donde todos ven por las necesidades de todos. Desafortunadamente, en cualquier iglesia, o la mayoría de las iglesias, esta condición de ver por las necesidades de todos no es de todas, no es para todas, porque hay diferentes maneras de pensar y de percibir lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero al menos, como lo hacemos en Torrefuerte, nos juntamos para hacer una cooperación, y si no podemos solventar, a ver qué hacemos, pero algo hacemos. Así es que las personas que recibían el mensaje de los apóstoles y miraban el movimiento de aquella iglesia naciente, la iglesia primitiva, eran cautivados por la apariencia, por las palabras, por la manera de vivir de aquella iglesia naciente fundada por Jesucristo. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia primitiva vivió creyendo todos los días que Jesucristo iba a volver. Ellos todos los días predicaban esa palabra: Cristo viene, Cristo volverá. Los apóstoles, los seguidores del Señor, creían que cada día podría ser inminente el regreso de Jesucristo. Ese es el mensaje de la iglesia primitiva. Usted y yo sabemos que Él volverá. No sabemos cómo, pero sabemos que volverá. Por eso muchas personas que un día recibieron el mensaje están confiadas. Escucha usted la frase de muchos que dicen: desde hace muchos años Cristo viene y no ha llegado. Desde hace mucho tiempo dicen que Él volverá y no ha vuelto. Desde hace mucho tiempo dicen que vendrá un arrebatamiento, que vendrá una segunda venida, pero no ha sucedido. En el resto, después de la iglesia primitiva, todos estos años que la iglesia está en esta tierra, los argumentos han sido lo mismo. Cristo dijo que vendría y no ha venido. Cristo dice la gente que arrebataría su iglesia y no la ha arrebatado. En la evidencia que estamos viendo en estos tiempos, los últimos tiempos, dice la Biblia, estamos viendo una cantidad de enseñanzas, una cantidad de afán de muchas personas que quieren desvirtuar el poder de la palabra de Dios. Ya se está preparando el enemigo para que los extraterrestres hagan acto de presencia, para que cuando la iglesia se vaya digan todos: los extraterrestres se llevaron a los locos cristianos. Imagínense ustedes. Muchos se están preparando para tener un argumento, porque inminentemente lo que viene llegará por palabra de nuestro Dios. El diablo ya está trabajando en la sociedad, el diablo ya está trabajando en las familias, pero la iglesia de Jesucristo se mantiene fiel al llamado de Dios, creyendo la palabra que Dios ha dicho para este final de los tiempos. A su nombre. Nosotros sabemos lo que la palabra de Dios nos dice. Los apóstoles actuaban conforme a la palabra que recibieron directamente del Señor Jesús. Ellos todos los días esperaron el regreso de su amado Salvador. 2000 años después, la iglesia de Jesucristo sigue esperando el regreso de su Salvador, ya no con la inminente necesidad que tenían los apóstoles, sino con toda la evidencia que la misma palabra de Dios nos enseña de que Cristo viene un día. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero de que viene, viene. A su nombre. Denle un gran aplauso al Rey, hermano. Una evidencia de la iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva de Jesucristo, el inicio de la iglesia, era que aquellos hombres predicaban el evangelio del arrepentimiento. Le decían a todos los hombres: arrepiéntanse. La diferencia con la iglesia actual
es que la iglesia se ha vuelto tolerante y permisiva para tener a las personas a gusto en la iglesia. Tolerante y permisiva. En aquellos tiempos, la Biblia nos enseña que los apóstoles tomaban lugar en la vida de los hombres y mujeres que formaban parte de la iglesia. La Biblia dice que Dios puso pastores, que puso evangelistas, apóstoles, profetas, maestros para la edificación de la iglesia, cada quien en su trabajo, cada quien en su labor. Desafortunadamente, en este tiempo moderno, la iglesia ha perdido el enfoque de lo que es la vida cristiana. Todavía no hace muchos años, a los cristianos el pastor tenía la autoridad sobre sus vidas espirituales y los cristianos le hacían caso al pastor. Si el pastor venía y le decía, hermano, está mal como usted está viviendo, está mal como usted está haciendo las cosas, venía y hablaba con los hombres hasta sus mismas casas, las personas lo recibían, tomaban en cuenta el consejo del pastor y hacían lo que el pastor les pedía que hicieran con tal de que mejoraran su vida espiritual. En este tiempo, por causa de la dureza del corazón, por causa de la falta de interés de los que se dicen ser cristianos, los pastores se han acomodado o nos hemos acomodado o hemos tolerado de cierta manera la manera de ser del cristiano, con tal de que no se vayan de la iglesia. Aquí yo aprendí una frase en mi caminar como pastor, y he dicho esta frase: lo prefiero adentro que afuera. O sea, prefiero al pecador dentro de la iglesia que afuera. Y desafortunadamente, muchos que están dentro de la iglesia no han dejado de vivir ese pecado y aún siguen dentro de la iglesia sin recibir una reprensión por su mala manera de vivir. Antes, los apóstoles, los pastores que se quedaron pastoreando en las diferentes regiones, su mensaje preeminente era: arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete de vivir como estás viviendo, arrepiéntete de los actos que estás haciendo, arrepiéntete del pecado que todavía estás viviendo, arrepiéntete de verdad, genuinamente, para que seas verdaderamente cristiano. Hoy, como iglesia de Jesucristo, por causa de la comodidad, hemos sido permisidos con respecto a las cosas más preeminentes de la vida cristiana, y esto ha hecho de la iglesia de Jesucristo, y digo con todo el temor, con esa misma frase, la iglesia de Jesucristo, una iglesia permisiva con respecto al pecado dentro de la iglesia. A su nombre. La culpa de nosotros los pastores, mi hermano, no es culpa de usted, es culpa de los que estamos aquí al frente. Pero las cosas van a cambiar muy pronto y es necesario que ustedes escuchen el mensaje que el Espíritu Santo trae para nuestra vida cada vez que se predique. La iglesia se ha vuelto tolerante y permisiva para tener contenta a la gente dentro de la iglesia. Se ha vuelto tan permisiva que las iglesias han cambiado su apariencia y los pastores han cambiado la doctrina con tal de mantener una congregación en números, pero no en convertidos. En números es una cosa, en convertidos en otra, es otra. Hay iglesias que tienen cientos de personas. Aquí la ciudad de Tijuana tiene una iglesia que tiene, creo, 6,000 congregantes. Y un día conocimos a un congregante y su queja era que el pastor nunca lo visitaba, nunca lo miraba, nunca lo saludaba. Y en algún momento, hablando con ese pastor, alguien, ¿verdad?, de los pastores, le dijo: ¿de qué sirve tener tantas personas si no las conocemos a todas? Así es que no es la cantidad de personas la que define una iglesia victoriosa, sino la calidad de cristianos que tiene adentro. Pueden ser 3,000 y pueden ser 6,000 y pueden ser 10,000 y 100,000 si Dios lo quiere. Pero la cantidad se vuelve ilógica cuando la gran mayoría de esos cristianos no viven la vida como debe de ser como cristianos. Es mejor 2 o 3 que tengan un corazón honesto dentro de una iglesia, y aunque no se vea tan impresionantemente llena, si somos unos cuantos, es suficiente para que Dios se mueva. ¿Sabe usted por qué el Espíritu Santo ha dejado de hacer milagros en la iglesia? ¿Sabe usted por qué ya no hay avivamiento ni en la alabanza ni en el corazón de los cristianos? Porque los cristianos ya no están tomando el lugar que Dios quiere que tengan dentro de la iglesia. Porque al cristiano se le está olvidando ser cristiano. Porque el cristiano se ha acomodado ya en una tranquilidad y en una paz efímera, superficial, y cree que eso es el cristiano. A su nombre. Pero la realidad es que la iglesia tiene que tener el mismo mensaje de los apóstoles, que es: hermano, arrepiéntete. Ahorita el ego, la altivez de espíritu, la frialdad del corazón, la apostasía en la que nos estamos moviendo,
la superficialidad en la que se mueven muchos cristianos no nos permiten a nosotros los pastores decirle a usted directamente: hermano, arrepiéntase. Nos va más peor a los pastores que a usted. Digo, nos va más peor a los predicadores que a usted. ¿Qué es lo que hace primero el pecador cuando es confrontado con su pecado? Se va de la iglesia. En el mejor de los casos se va y se queda callado, pero en la mayoría de los casos se va renegando y hablando mal de la iglesia y hasta hablando mal de los pastores. La iglesia, los hombres, las mujeres, ya no quieren reprensión, quieren que les soben el lomo y que no se les haga ver la falta en la que están ocurriendo diariamente. Ya no quieren que se les pastoree, prefieren pastorearse solos. Desafortunadamente, en este tiempo de modernidad, y no que la modernidad sea mala, sino que la hemos malentendido, muchas personas prefieren alimentarse de las redes sociales, de la tecnología, y se le tiene muy poco aprecio a la escuela dominical, que esa ha sido por excelencia uno de los fuertes más grandes dentro de una iglesia. La columna vertebral, le dicen, de la doctrina de una iglesia es la escuela dominical. Pero ya no hay aprecio por el estudio, ya no hay aprecio por la escuela dominical, no hay aprecio tampoco para los momentos de oración. Ayer me sorprendí que habíamos casi 30 aquí en la vigilia de oración. Deberíamos de haber sido todos, ¿verdad? Hubiera sido más impresionante. Creo que el día que estén todos en una vigilia de oración, ese día me muero, yo creo de alegría de saber que todos nos sentimos, ¿verdad?, la oración. Pero la verdad es que a la gente ya no le gusta la oración, ya no le gusta desvelarse. No fuera una buena peliculita de Netflix, o no fuera un buen bailongo por ahí con la familia, una buena fiestona, porque no importa amanecerse, ¿verdad?, y mi sueño me da el otro día, cuando se trata de seguir la fiesta. Pero si se trata de venir a la iglesia, no hay manera de hacerlos llegar temprano, porque ya se desvelaron antes. ¿Sí me explico? Ay, Dios mío, no entiendo. Gloria a Dios, aleluya. El Evangelio actualmente se ha acomodado al pensar y al sentir de la gente. La gente quiere que las cosas sean como ellos dicen. La gente no quiere hacer las cosas como Dios manda. En los tiempos de la iglesia primitiva, le vuelvo a repetir, una de las cualidades que tenía es que toda la gente que estaba alrededor de aquellos que adoraban a Dios querían estar con ellos. Dígame ahorita, las iglesias que están llenas, las iglesias, no tengo nada en contra de esas iglesias, es su problema, y el día que estemos delante de la presencia de Dios, ahí van a ser pesadas las obras de cada quien, y vamos a ver, cuando estemos delante de Dios, quién hizo bien las cosas. Pero la iglesia de Jesucristo tiene una apariencia, la iglesia de Jesucristo tiene una manera de reflejarse ante los hombres. La iglesia de Cristo no es mundana, la iglesia de Cristo no es apóstata, la iglesia de Jesucristo no es superficial, es verdadera y es santa, sin mancha y sin arruga. En todos los tiempos, en todas las regiones y en todos los idiomas, la iglesia de Jesucristo es la iglesia de aquel que murió en una cruz y resucitó, y hasta el día de hoy tiene el poder para hacer lo que él quiera con su iglesia. A su nombre. Que lo den un aplauso al Rey, hermano. Precisamente el Espíritu de Dios sí está hablando a algunos dos que tres. El Evangelio se ha acomodado al pensar y al sentir de la gente. Ya no pesa ser cristiano, ya no duele ser cristiano. Hay infinidad de iglesias, dice Julio Olivares, un predicador de la ciudad de Guadalajara. Hay iglesias a la carta. Nada más ve las necesidades que tienes, lo que estás dispuesto a vivir como cristiano, y siempre te vas a encontrar una iglesia que se acomode a tu necesidad. No te gusta que te digan que el diablo, ¿verdad?, está sobre tu vida. Te puedes ir a una iglesia donde el diablo ni siquiera lo menciona. La derrota de Cristo contra el diablo en la cruz del Calvario no la menciona. ¿Quieres una iglesia mundana? Una iglesia que manifieste mundanalidad. Hay iglesias que no le importa cómo llegues vestido, no le importa cómo te subas a los altares. Hay iglesias que se te vuelven hasta discotecas. Si a ti te gusta el colgorio, el brinco, el salto y todo ese asunto, hay iglesias que se han dedicado a acomodarse a tu necesidad. Nada más es cuestión que la busques y la vas a encontrar. Hay infinidad de doctrinas y de iglesias que son capaces de distorsionarse y cambiar a tal grado de agradarte a ti, aunque no agraden a Dios. Así de mal estamos como iglesia, así de mal
está ahorita la percepción de las personas con respecto a la iglesia. Llegan a una torre fuerte, me acuerdo, me vino a la mente una vez que tuvimos un evento de jóvenes. A mí nunca me han gustado las luces arriba del altar. Y porque no había mucho movimiento de ellos, fueron muy poquitos jóvenes que tuvimos aquí. Muy poquitos jóvenes, a la par de ellos, eventos de iglesias que se mueven de esa manera que le digo, tienen sus eventos llenos, no porque sean más santas que cualquier otra iglesia, sino porque son esas iglesias que hablan de esta palabra, que se acomodan a la necesidad de las personas y no enseñan el temor, y no enseñan la reverencia a nuestro Dios, y no enseñan lo que es correcto con respecto a la vida cristiana. Ahorita las cosas se están acomodando al pensar y al sentir de la gente. Algo así como decir, no me gustó la predicación de hoy, me voy a otra iglesia. Ah, caray. No me gusta cómo habla el pastor porque parece ser que la trae contra mí. A veces el Espíritu Santo nos pone palabras y las personas piensan que es contra ellos. Y te digo una cosa, sí es contra ti. Pero nadie me lo dice. Fue algo que el Espíritu Santo quiere que entiendas. O sea que mientras más confrontado seas, más deberías entender que Dios te está hablando. No es para que te vayas, es para que te quedes. No es para que huyas, es para que seas valiente. No es para que llores, es para que ores y confíes más en Dios. A su nombre. La iglesia está influenciada por el mundo y por las modas. Te vuelvo a repetir, pesada junto a la iglesia primitiva. La iglesia actual está contagiada de mundanalidad y de las modas. Hay un movimiento apóstata aquí en la iglesia. Esta parte lo digo, pero estoy transmitiendo aquí también. Pero hay un movimiento aquí de mujeres en la ciudad. Aquí se decía, pero no, capaz que la buscan. Que tiene pasarelas del altar, de la mujer que vaya más bien vestida. Te dicen cuando te invitan, vístete de gala, ven a la reunión. Y cuando estás allá arriba te hacen pasar por enfrente de todas las mujeres y el aplauso dice, ¿qué tan bien vestida vienes? Yo le digo a ustedes, ¿será eso ser parte de la iglesia? ¿Dónde tiene que ver la moda y el buen vestir? Hablando de que, bueno, si vienes a la iglesia, ven bien vestido, lo mejor que puedas, pero tampoco es para competir. Imagínense la hermanita que agarró un vestidito de ruedas y le cae una que la agarró en Estados Unidos y viene toda elegante y toda olorosa, con buenos perfumes. ¿Dónde queda la que hizo su esfuerzo? ¿Verdad? Conforme lo que tiene. Esto no es una competencia, pero se está viendo de esa manera. Esa es una. ¿Y qué decir de los conciertos de la iglesia? Es que en vez de iglesia son conciertos. Hay gente que está cautivada por la música de la iglesia y no por la palabra. Hay gente que va por la alabanza, pero no por el mensaje. Parece que es una competencia entre pastores, a ver quién tiene la mejor alabanza. Yo doy gracias a Dios porque siguen los grupos que se han mantenido. Porque si algo creo yo es que si estos dos algo hicieran, yo sé que Dios me los baja de aquí sin necesidad de que nosotros nos demos cuenta. Dios se encargaría de que no vuelvan a tocar el altar. Esa es mi oración. Pero doy gracias a Dios por ellos y por las hermanas que se han añadido, nuestra hermana Nabel, nuestra hermana Jocelyn, que cuando se subieron de dije, atenta con esto, acuérdense que Dios todo lo ve y no se suba aquí al altar si usted está en pecado o hay algo por ahí, tenga temor de Dios. Venga reverentemente, traiga la ropa adecuada, la actitud adecuada, y entonces sí tome el altar. No hay ningún problema si usted se queda abajo, pero trate ese asunto con Dios, lo que sea que tenga que tratar. Porque yo entiendo que aquel que indignamente toma el altar de Dios, Dios puede azotar, y no le va a gustar cuando Dios le azota. Eso no se habla en los altares, eso no se habla en este tiempo en las iglesias. La mundanalidad y el desorden ha tomado lugar en los altares. Y el problema es que a la gente le gusta. ¿Sí me explico? El problema es que a la carne le gusta que sí sean las cosas. Mientras mejor esté la alabanza, más me quedo en esa iglesia. No me importa el mensaje, no me importa lo que diga el predicador, la alabanza está muy buena. Y si el pastor se pone a la par de la alabanza, visto muchos chavorrucos haciendo el ridículo, ¿verdad? Tomando actitudes jóvenes cuando ya son personas que no, en vez de verse bien, se ven ridículos. Pero ellos creen que es necesario hacerlo así para que la gente se quede en la iglesia.
Gracias a Dios por los que están en Torrefuerte, le prometo que seguiremos con la misma doctrina y el mismo enfoque. La iglesia no va a cambiar mientras yo viva y está al frente de la iglesia. Es lo mismo que usted va a venir a recibir, a lo mejor unas mejoritas, pero esta apariencia siempre va a estar así. Y muchas personas opinan, seré como iglesia, altar bien, paredes bien, todo parece, dicen algunos, como iglesia del sur, como la iglesia de mi niñez donde me llevaban antes. Esto va a ser así hasta que yo me muera. Ya el que venga después ya sabrá los cambios que vaya a hacer. Mientras yo no lo mire para pegarle un bibliazo, que haga lo que quiere. Sí me explico, pero Torrefuerte al menos se va a mantener así. Aunque no le guste el diablo, aunque nos quedemos 10 o 15 o 20, que si nos quedamos 100 mejor. Pero si nos quedamos 10 no importa, ya pasamos por un proceso y ya sé lo que se siente. A su nombre. No voy a la mitad y me quedan 15 minutos para terminar. Hoy los dones del Espíritu Santo nos tratan como si fuera un mercado, como si fuera una lucha, como si fuera una competencia. Hoy en este tiempo de la ciencia que estamos viviendo, hay mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero muy poca práctica de lo que se está recibiendo. Mira, hermano, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, a mí me enseñaron a buscar la evidencia del mensaje en los libros, en los diccionarios bíblicos. Me enseñaron a comprar libros para aprender más. Hay una librería cristiana y preguntarle a la librería, ¿sabes qué? Tengo necesidad de aprender de esto, ¿qué libro me recomiendas? Y comprar el libro, hacer todo el esfuerzo de comprar el libro. La primera recomendación que me hicieron, cómprate una Biblia de estudio, aunque esté cara, te va a ayudar mucho en el entendimiento de la misma palabra. Hoy tenemos Biblias desde, creo que valen $1 del otro lado, sencillas, pero con una traducción adecuada, hasta Biblias que valen hasta 20, 30, 40 mil, 80 mil pesos. Estamos hablando de versiones antiguas que en este tiempo son muy caras, pero una Biblia por lo regular vale alrededor de los 900 hasta los 2,000 pesos, si usted lo quiere de un buen estudio. La Biblia Plenitud, el Diario Vivir, la Thompson, la Scofield, hay muchas Biblias que usted puede escoger para aprender la palabra de Dios, pero no hay muchos que quieran invertir en ese conocimiento. Prefieren una Biblia de esas que estamos aquí, de repente tenemos, hacer una buena inversión para aprender de la palabra. Bueno, y en el mejor de los casos, la mayoría se mete en internet para aprender. Está totalmente comprobado que internet no es fiable para que usted se alimente de lo espiritual. El internet ya no es bueno para que usted navegue y busque el mensaje para su alma, porque puede distorsionarle la percepción de lo verdadero de la palabra de Dios. Hay mucha evidencia de que hombres y mujeres que ustedes los ven en la tele o lo ven en el internet, que tienen la apariencia de ser victoriosos en un ministerio, son hombres arrogantes, mujeres feministas, hombres que quieren que la iglesia sea como ellos quieren y no como Cristo quiere. Tienen nombre, de renombre entre nosotros, viven en ciudades preciosas y les muestran un ministerio súper próspero, cuando la realidad es que todo lo que están haciendo, si usted le pone atención, van a ser un cristiano desnutrido con respecto a palabra, enclenque con respecto a fuerza. El único que quiere es vivir de su dádiva, de su propio dinero de usted. Muy pocos tienen el aprecio de tener en su iglesia una enseñanza adecuada, maestros capacitados. Es más bien, hermano, no voy a ir hasta lo del instituto. Hay gente que no investiga si su pastor estudió para ser pastor, porque ahorita muchos lo están tomando el pastorado con una indolencia tan marcada que no les importa su corazón de ustedes, les importa a ellos mismos. Pastores que garrotean a la gente, que dañan a la gente, que pisotean a la gente, que usan a la gente. Y yo les he dicho muchas veces, ser cristiano o estar dentro de una iglesia es ser colaboradores los unos con los otros. Mis dones, mis capacidades, mis oficios, si lo tengo, lo puedo poner a la orden de usted y ayudarle a usted con todas las cosas que yo sé hacer. Y así sucesivamente, si todos hiciéramos de esa manera nuestra vida cristiana, ninguno de nosotros padeciera, al menos en lo que está en nuestras manos, sería suplido por la misma iglesia.
pero ni aún eso somos capaces de querer poner en práctica dentro de nuestra iglesia. Tenemos, lo voy a decir como lo tenemos en Torrefuerte, tenemos albañiles, tenemos soldadores, tenemos mecánicos, tenemos gente que tiene llamadas también para el ministerio, pero no quieren salir de las sillas, no quieren que sus dones sean mal invertidos, ¿verdad?, en la misma obra de Dios. Creen que darle un poco a su hermano le va a causar pobreza a su vida, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Déjale sigo, hermano, porque sí, ya miré la miradita de ustedes. Tenemos el conocimiento, pero no lo practicamos. La iglesia actualmente se percibe como club social nada más. Una reunión de domingo, una reunión entre semana, sin el efecto de cambiar el pensamiento y el corazón, porque la percepción de la gran mayoría es venir a pasar un momento agradable con Dios, un momento bonito, un momento de tranquilidad, porque la presencia de Dios tiene la cualidad de cambiar nuestro desorden interior en la paz que solamente Él nos puede dar. Hay gente que le gusta venir a la iglesia porque se siente bonito y nada más. Antes la iglesia era más espiritual, hoy la iglesia es mundana. En aquel tiempo se predicaba el evangelio a toda criatura. En este tiempo se dice que hay que respetar la creencia de cada quien. Y no nada más con los de afuera, también los de adentro. He escuchado a padres, a cabezas de familia, decir que a los hijos no se les obliga a ser cristianos. Y sí, hermano, no se les obliga. Cuando ellos tienen ya las riendas de su vida, pueden hacer con su vida lo que quieran. Pero es totalmente ilógico que un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, un jovencito de 14, de 15 años, marque la pauta de la vida espiritual de las personas que viven dentro de la casa. Si el niño no se levanta, no vienen a la iglesia porque el niño está dormido. Si el chamaquito se les enchamuca, se les endemona y se deprime, tienen que estar con el pequeño bebé porque está deprimido, está encerrado. Y tienen los rebeldes que no dejan a los papás venir porque cuando tienen que venir a la iglesia se rebelan más. Y ahí tienen a los papás tomando el pecado, tomando lo que está sucediendo en la casa, en vez de estar todos en la iglesia por imposición de los padres, porque también eso es educación. Es necesario que los cristianos tomemos las riendas de la vida espiritual de los nuestros y no caigamos en esos juegos del enemigo que le dicen a la gente: respeta la creencia de cada quien. Hay papás que tienen hijos homosexuales y los dejan vivir su homosexualidad dentro de la casa. Eso crea una maldición horrible dentro de nuestras vidas. Hay papás que tienen hijos rebeldes, que no tienen nada con Dios y aún así les soportan todas sus rebeldías para con Dios. Hay papás que tienen mucho desorden dentro de sus casas y se han acomodado a vivir así. Sí, ellos son cristianos y no tienen el pesar de que un día a sus hijos, a los que tanto les están permitiendo todas estas cosas, le van a dar cuentas al Dios del cielo. Se vuelven tan indolentes en todo ello que lo que menos les importa es que alguien les hable de esta verdad, porque se han acomodado a decir: cada quien tiene la libertad de creer lo que quiere. Yo digo que al hijo nuestro que es homosexual hay que demostrarle el amor de Cristo, hablándole todos los días que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Eso no es homofobia, mi hermano, eso es amor de Dios por aquel que lo necesita. Yo creo que si tenemos hijos delincuentes, lo menos que debemos de hacer es ser su cómplice dentro de casa. Al menos dentro de casa, ninguna cosa robada, ninguna droga, ningún poco, hermano, si moteas o quemas mota, nada de eso que tú usas aquí en la casa entra. Si no haces algo afuera, y aquí tienes carne, aquí tienes comida, pero en tu cosa yo no te voy a seguir aún, yo no te voy a seguir tu rollo. Desafortunadamente, muchos cristianos piensan que debemos de respetar la creencia aún de los nuestros, cuando la preocupación debería de ser primero los nuestros y después los de afuera. A su nombre. Gloria. Ay, Dios mío. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ya vamos a acabar. Bueno. Que digo que sigue. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos. Viene un tiempo que Dios está mostrando que es necesario que la iglesia se ponga a la par de lo que viene. Muchos queremos que las cosas cambien. Usted quiere que las cosas cambien, al menos en su propia vida. Por algo está aquí en la iglesia.
No creo que venga indolente de la necesidad espiritual que usted tiene. No creo que venga a ver qué pueda suceder. Estoy totalmente seguro que usted espera que algo suceda. Al menos mirar la mano de Dios en algo específico, algo bien usted en la iglesia. Sería ilógico que venga cada domingo, cada día de culto, sin alguna necesidad, sin algún enfoque de querer ver la mano de Dios sobre su vida. Sería totalmente ilógico invertir tiempo en algo que no nos importa. Yo creo que usted está aquí porque sabe que solamente Dios le puede ayudar. Desafortunadamente para nosotros como personas estamos totalmente contagiados de muchas cosas que no hablé también, pero también de las cosas que estuve diciendo ahorita. Muchos cristianos mundanos que ya no dejan que el Espíritu Santo les hable. Ahora les habla la moda, ahora les habla la mundanalidad. No hay cristiano que quiera dejar las cosas del mundo, y si las deja superficialmente. Es más, algo así como dejarlas cerquitas por si lo ocupo y tengo que echar mano, echo mano pronto. ¿Sí me explico? Algo así como que si lo necesito, ahí va a estar de todas maneras. El cristiano que se ha convertido deja todas las cosas de este mundo y entrega su vida absolutamente a nuestro Dios. La diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia actual es abismal, es terriblemente grande, porque la iglesia actual no sabe ser la iglesia de Jesucristo. Ojo, no digo que todos, pero si hacemos una investigación, diríamos así, vamos a darnos cuenta que es un muy pequeño porcentaje de los cristianos que vienen a la iglesia, que verdaderamente quieren ser honestos con Dios y se están dejando moldear por Dios. De 100, yo pienso que menos de 10 dentro de una iglesia verdaderamente están dejándose moldear por Dios y están siendo sinceros en su diario vivir, donde nadie los ve, donde nadie los oye, sin darse libertinajes de nada, enfocados específicamente en la obra de Dios sobre sus vidas. El porcentaje es mínimo, pero el Espíritu de Dios en este tiempo está buscando que todos los redimidos entendamos que ya es tiempo de volver a ser la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús. No somos de nosotros mismos, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Él, usted es de Él. Somos propiedad de Él, los dones y ministerios han sido dados por Él para una sola cosa, para que usted y yo lo representemos a Él donde quiera que andemos y hagamos la obra que Él nos ha mandado a hacer. Unos seremos evangelistas, otros pastores, otros maestros, otros profetas, pero de que algo somos, somos, porque para eso nos llamó Dios. A su nombre. ¿Cómo se le llama?